Bien, veamos un siguiente aspecto, trato de irme muy rápido, que son, ¿quiénes son los nuevos conservadores? ¿Quiénes son estos lobos disfrazados de ovejas? Vamos a ver que así como cada momento histórico tiene este tipo de transiciones y problemáticas, lo podemos ver reflejado en el siglo XX y obviamente en nuestro mundo contemporáneo. ¿Quiénes van a ser estos falsos conservadores? Un primer elemento. La Iglesia antiguamente determinaba en la moral la convivencia de los seres humanos y la dictaba desde el nacimiento hasta la muerte. No había cambio, era una sola regla moral establecida por los dogmas que se fundamentaron, pero los conservadores disfrazados de liberales van a tomar este elemento de que es el dinamismo y el cambio de valores y de qué manera lo van a utilizar. Por ejemplo, van a dictar verdades que son genuinas el lunes y que son mentiras el martes. Van a tener amigos que hoy son sus amigos y al día siguiente son sus enemigos. Y esto fundamentado nuevamente en una convivencia moral establecida por las clases dominantes, que se van a apoderar de algo fundamental, que es instaurar en el pensamiento y adueñarse del pensamiento. Pensémoslo concretamente en los socialistas, en el régimen socialista o comunista, que no solamente se apodera de la propiedad de los hombres y de su libertad, sino también de su pensamiento. Y aquí quiero leer rápidamente lo que es una cita de Stalin en el discurso 14º del Congreso del Partido Bolchevique en 1925. Dice lo siguiente: quien se oponga a nuestra causa con actos, palabras o pensamientos, sí, bastan también los pensamientos, será totalmente aniquilado. Aquí vemos el ideal de estos totalitarismos, de estos lobos disfrazados de ovejas que promueven un bien al pueblo, pero realmente lo que buscan es establecer un poderío mucho más aniquilante. Este es un ejemplo de estos falsos liberales disfrazados estos conservadores disfrazados de liberales. Bien, pasando a otro punto después de la cita de Stalin. ¿Cómo podemos identificar a estos dirigentes que se apropian de nuestra conciencia y de nuestro pensamiento? Primero, ya lo menciona esta Gloria en su primer libro, Cómo hablar con un populista, pues que exalta las pasiones. El engaño populista. Y va a exaltar en este primer libro de que se manifiestan las pasiones. El líder populista se presenta como este elemento carismático, pero en un elemento que podemos rastrear en este tercer libro es que no solamente se apodera del pensamiento, sino de la moral, de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Cómo van a conseguir ese nuevo código moral los dirigentes contemporáneos? Por una parte, van a exaltar un nacionalismo radical, un nacionalismo extremo. Van a buscar que el Estado se extienda en la totalidad, que todo dependa del Estado y todo para el Estado. Casi como Luis XIV cuando decía el Estado soy yo. Eso es lo que busca quizá un gobernante como López Obrador hoy en día. Él quiere ser el Estado. Bueno, otro punto es que estos gobiernos establecen principalmente un sistema paternalista. El gobernante sabe lo que requiere el pueblo y el pueblo solamente lo puede obtener a partir del gobernante. O sea, esto no nos estamos viendo muy lejos, esto es algo demasiado cercano que podemos verlo reflejado en nuestra realidad. Y sobre esto, ya estoy casi por acabar, quiero mencionar cómo es que López Obrador se presenta como un falso liberal. No es extrañante en todas sus mañaneras que expresa. Él dice: yo soy un liberal, yo soy un juarista liberal, mis adversarios los conservadores. Él comienza diciendo con este discurso: ¿quién es el otro? Su enemigo. Él es el conservador. Sin embargo, veamos cuáles son los fundamentos estructurales de López Obrador. Primero, la constitución moral. Ahí vemos el elemento. Se quieren apoderar de nuestro pensamiento de qué es bueno y qué es malo, ¿a partir de qué? Una constitución moral. Él es la ley, él es la justicia, él es el que determina qué es lo justo y lo que no es justo. Segundo, hace unos días dijo un disparate terrible de que acaba de crear en su genialidad un nuevo sistema económico que se va a llamar la economía moral.
O sea, veamos cómo insiste e insiste e insiste. Chávez, los creadores 98, no es el método Obrador. Claro, es el reto a todos aquellos antiguos maestros, ¿no? Desde el mismo Lenin, que desde ahí parte todo, y desde otros más. Otro elemento importante es el nacionalismo, cuando le pide patéticamente al rey de España que se disculpe por la conquista, algo sumamente ridículo. Otra ridiculez: vamos a pedirle permiso a la naturaleza para construir un tren. Un ritual sumamente patético que hasta los mismos zapatistas le dieron una mentada de madre. Se lo mereció. Bueno, otro aspecto más es de que López Obrador está estableciendo propiamente dádivas clientelares para comprar votos. Da al pueblo lo que necesita para que después le retribuya con estos votos. López Obrador es un liberal, es un conservador que se quiere poner el disfraz de liberal. Por eso esta vestimenta no le queda por más que lo intente. Ya para concluir, quiero hablar rápidamente sobre la importancia de este libro de Gloria, que debe de considerarse como una lucha auténtica por el liberalismo. ¿Cuál es la batalla que deben de emprender hoy en día los liberales y los libertarios? Es precisamente con ideas. Y aquí lo dice ella, algo que a lo que nunca debemos renunciar es a la batalla de las ideas, a la razón, al objetivismo. Otra batalla importante es siempre defender el desarrollo individual, la manifestación del individuo. Otra batalla muy importante es desenmascarar y aplastar a todos esos falsos ídolos, a esos ídolos de barro que con el tiempo van a ser polvo, pero hay que ayudarles a caer, hay que ayudar a que caigan. Otro elemento muy importante es la libertad física y la libertad moral. Somos libres de pensar lo que queramos y somos libres de actuar como queramos. Nadie nos puede decir qué es lo correcto y qué no es lo incorrecto, y menos alguien como él. Otro elemento muy importante es tener la capacidad de elegir, porque solamente eligiendo somos libres y siendo responsables de nuestros actos. Por último, si renunciamos a este camino, si renunciamos a esta lucha, prácticamente el miedo a ser libres nos puede conducir a la necesidad de ser esclavos. Les agradezco mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Nuestro siguiente ponente, Jorge Tian, es un fuerte aplauso para él. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación y por toda la organización, como siempre, muy efectiva de México Libertario, a Víctor y a todo el equipo. Y agradecer también a Gloria, agradecer en dos sentidos. Primero, por estar con nosotros en este evento, permitiendo compartir ideas acerca de este libro. Y en segundo lugar, por atreverse a construir un documento tan valioso como este que estamos viendo, diría yo casi inédito, por lo menos en la historia moderna a nivel América Latina. Y les voy a decir por qué. Porque precisamente está tocando el tema central del problema que estamos viviendo hoy en día. Ella habla de una suerte de péndulo que existe entre el marxismo y el conservadurismo, ¿no? Los marxistas y los moralistas, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Lo vemos cómo causa este péndulo, cómo vamos de un lado a otro, cómo estuvimos con Lula y Dilma en Brasil, ahora pasamos con Bolsonaro, etcétera, en varios países de América Latina. Pero esto genera una confusión tremenda entre los que se autodenominan liberales o libertarios. Y entonces llegan lo que ella llama también los lobos con piel de oveja libertaria, que no es otra cosa más que la derecha conservadora, a refugiarse en el liberalismo, a refugiarse en el libertarismo. Y entonces vienen las etiquetas de los que están enfrente, de los que piensan diferente, generalmente en el Estado, tachándonos de derechistas, de xenófobos, de homófobos, de conservadores, de moralinos, de mojigatos, de mochos, que en Guatemala dicen cachurros, cachurecos le dicen en Guatemala, ¿no? A los mochos,
es un concepto muy parecido, porque están abordando estas personas un espacio ideológico que no necesariamente les corresponde, porque no se atreven a decir abiertamente lo que son, conservadores, o que tienen una tendencia hacia la derecha. Además, en un plano de geometría política que está completamente desgastada, porque la geometría, por eso es geometría, porque es geométrica, no es plano, no todo es izquierda y derecha. Y encerrados en un pensamiento binario, donde se asume que todo aquel que no es de izquierda es de derecha. Y entonces, como no eres de derecha, pues entonces eres de izquierda, ¿no? Por eso decimos mucho los que estamos en este ambiente, que si un conservador te tacha o te tilda de progre, y al mismo tiempo un socialista te tilda de neoliberal, es que algo estás haciendo bien. Si ustedes cumplen con estas dos características, los felicito. De verdad los felicito, porque a todos nos pasa, ¿eh? Sí, claro. Esa es la manera como te das cuenta cuál es tu línea de pensamiento real. Porque no vamos en paquete, lo decía Gustavo hace un momento. Nosotros no estamos en paquete. Nosotros tenemos una visión, y es que creemos en el individuo como sustancia individua de naturaleza racional, como persona humana, con dignidad, capaz de tomar decisiones con responsabilidad, siempre y cuando no intervenga con la vida, la libertad y la propiedad de otra sustancia individua de naturaleza racional. De ahí partimos. Por eso es que no necesitamos esa tutela del Estado, y no necesitamos al Estado ni adentro de nuestra cartera decidiendo cuánto podemos tener, qué hacer con el fruto de nuestro esfuerzo, ni tampoco queremos al Estado dentro de nuestra cama decidiendo qué hacer con nuestra sexualidad y con parte de nuestra propiedad, que es nuestro propio cuerpo, porque es nuestra propiedad primigenia, el cuerpo. Y nosotros decidimos qué hacemos con él. Y si lo queremos perforar, y si queremos hacer un tatuaje o lo que querramos hacer, es un asunto de cada persona. Y yo puedo odiar el tatuaje que traiga Gustavo, si es que tiene tatuajes. Me puede parecer del peor gusto posible, pero yo lo respeto porque fue una decisión individual. Y no hago que el Estado lo meta a la cárcel por traer ese tatuaje. Ese es el tema de fondo. Miren, yo pongo un ejemplo. Creo que esto encierra varios de los conceptos que maneja Gloria. Un ejemplo que me parece muy ilustrativo. ¿Se vale ser la Madre Teresa de Calcuta en tu vida personal? Se vale. Siempre y cuando respetes que otra persona haya decidido ser el Marqués de Sade en su vida personal. Así de simple. Y viceversa. Pero cuando interviene el Estado y prohíbe que ejerzan sus derechos a plenitud, que no hay igualdad ante la ley entre las personas, pues entonces hay un intervencionismo absurdo. Y se genera esta misma confusión que empezamos a ver, ¿no? Decía Gustavo, es que me reclaman. No, bueno, imagínense en la sociedad conservadora, pues una sociedad conservadora en la que vivimos, en toda América Latina, porque México está un pasito adelante. Imagínense si vivimos en una sociedad conservadora y con todos estos conceptos, cómo nos tachan de, no sé, de hippies, progres, etcétera, ¿no? Imagínense en mi caso muy particular que milito en el PAN, ¿no? O sea, lo difícil que puede llegar a ser la convivencia cuando tenemos tantos clichés, cuantas etiquetas alrededor de los partidos políticos y alrededor del conservadurismo, ¿no? Gloria inicia su libro poniendo algunos ejemplos y algo que la orientó, y yo me permito formar parte de una página de este libro porque yo la acompañé a la primera marcha del orgullo a la que asistió, y aparte hace referencia de ello en el libro. Y no saben la cantidad de reproches, de reclamos, de insultos, de denuestes de los que se supone son libertarios y que piensan como nosotros
y que nos siguen y que nos apoyan. Insultos tan o más intolerantes que los de la izquierda cuando no estamos de acuerdo con ellos. Porque aquí llega un punto en que se juntan, En política los extremos llegan a tocarse, llegan a juntarse, y más si se trata de esta posición binaria. Y miren, digo, podemos hablar de este tema mucho. Yo nada más quiero hacer una reflexión de algo que me está preocupando muchísimo, y es que, otra vez hablando de este péndulo que toca Gloria en su libro, este péndulo que va de un lado para otro, este péndulo que va de Chávez a Bolsonaro, ¿no? Y que hace confundirse a los libertarios. Pues ahí van los libertarios y los autodenominados liberales argentinos a encumbrar como presidente de la República a Macri, pensando que es la persona adecuada, es más, diciendo que es liberal y libertario, cuando después llega Macri de presidente de la Argentina y endeuda a su país con organismos internacionales y con políticas estatistas de una manera inmisericordia. Y pues se les quitó la risa, ¿no? Y ahí van todos los liberales y libertarios a encumbrar a Bolsonaro en Brasil, ¿no? Una persona que tendrá las políticas económicas liberales, que no las tiene, por cierto, pero tendrá las ideas liberales que ustedes quieran, pero es una persona que se permitió en una sesión del Congreso brasileño decirle a una compañera suya legisladora: usted está tan fea que yo usted ni la violaba. Eso hizo el presidente de Brasil y votaron por él, y además ganó por amplio margen. Y ahí van los liberales a engrandecerlo y a seguirlo, porque no son liberales, díganse y asúmanse como son conservadores. Pero en este péndulo, este péndulo que refiere Gloria, ya lo rebasamos en México. Esta es la reflexión que quiero hacer, un poco retomar el contenido del libro, que es muy oportuno para el momento que está viviendo nuestro país. Nosotros ya no estamos en ese péndulo. Con nosotros ya se cerró el círculo. Ya estamos en un conservadurismo extremo en lo social y en lo personal, incluso violatorio del Estado laico, de la laicitud del Estado, unido a políticas proteccionistas y estatistas en lo económico. Y todo aderezado por una visión demagógica de lo que debe ser el gobierno, el Estado y nuestro país. Nosotros ya rebasamos ese péndulo. Nosotros siempre vamos un paso adelante los mexicanos, ¿no? Nosotros no nos conformamos con ser conservadores o ser proteccionistas. Pues vamos por las dos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces tenemos un presidente que todos los días por la mañana nos llama conservadores a nosotros. No, a nosotros. A nosotros, los que no tenemos ningún inconveniente o estamos a favor de que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos ante la ley. Nosotros, los que estamos a favor de la subrogación materna, por ejemplo, porque las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran. Los que estamos a favor de la legalización de la marihuana, los que estamos a favor de la regulación de la prostitución, los que estamos a favor de la donación voluntaria de órganos, a nosotros nos llama conservadores el presidente de la República. Todos los días. Todos los días. Y nos llama conservadores con un cuadro de Benito Juárez atrás. No, que yo la última vez que vi que nos llamó conservadores, Benito Juárez ya estaba así. Ya estaba muy avergonzado. Y es que, fíjense, les voy a hacer un pequeño relato de cómo el presidente más conservador que ha tenido México y tal vez América Latina en la historia moderna de este país, en la historia moderna, llama conservadores a los demás. Andrés Manuel López Obrador, en campaña, lo que les voy a decir no es broma, se permitió decir en un mitin en el estado de Michoacán que iba a hablar con los curas y con los sacerdotes para que robar ya no fuera pecado. Que no se preocuparan. Es en serio, está grabado. Para que ya no fuera pecado, ¿no? No se preocupen, dense, ¿no? Ya no va a ser pecado, ya no va a ser malo, ¿no? Luego anunció que iba a traer al Papa para que pacificara al país, es decir, inmiscuyéndolo en asuntos de Estado, olvidándose de que existía
algo llamado Estado laico, que creo que quien lo reforzó fue Benito Juárez, su ídolo, ¿no? Creo. Luego, más adelante, anunció la creación de esta monstruosidad llamada Constitución Moral, que terminó siendo una cartilla moral, un librito así pequeñito, un folletito ahí, basado en un documento Del PRI. pues sí, esencialmente de su partido de origen, que es el PRI, donde nos dice qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y entonces a todos los beneficiarios de programas sociales les entrega una cartilla moral, donde, oye, pues pórtate bien, ¿no? Yo Estado, tengo el monopolio de la bondad, entonces yo determino qué es bueno y qué es malo para ti, individuo. Justamente lo que estamos repudiando en este momento. No, señores, lo que México necesita no es una cartilla moral impuesta desde el gobierno. Lo que México necesita es que su gobierno respete las 125 millones de cartillas morales que cada ciudadano decida darse a sí mismo. Eso es lo que necesita nuestro país, que son situaciones completamente diferentes. Entonces, que venga el gobierno, ¿no? Que no importa qué etiqueta, qué partido encabece, gobierno corrupto, mentiroso, demagógico, populista, digo, no importa qué partido que esté en el gobierno genéricamente, Estado genéricamente, a decirnos qué está bien y qué está mal y cómo debemos de comportarnos en un documento con reglas o leyes morales al margen de nuestra Constitución, ¿no? Que de por sí es moralina extremo y socialista extremo, ¿no? Es un bodrio que hay que cambiar urgentemente. Pero que venga a decirnos qué es bueno y es malo, pues yo creo que, yo no sé qué opinen ustedes, yo creo que se vayan a la chingada, ¿no? Básicamente. Y el colmo de los colmos, la cartilla moral de Andrés Manuel López Obrador la van a repartir, ¿por qué no? Los pastores evangélicos. ¿Por qué no? Por si esto fuera, ¿no? Los pastores evangélicos van a estar tocando de puerta en puerta. Oiga, señor, el presidente de la República me encargó a mí, pastor evangélico, entregarle una cartilla moral. Y a cambio los pastores evangélicos, porque nada es gratis, ¿no? Acuérdense que nada es gratis en esta vida, ¿no? En mi principio liberal. A cambio, los pastores evangélicos van a recibir espacios en medios públicos, en radio y televisión, para poder propagar la palabra de Dios, ¿no? Benito Juárez creo que ya ni aparece, ya está así, ya está completamente hundido, ¿no? Ya, absolutamente. Entonces, esta es la situación en la que estamos viviendo. Un gobierno y un presidente absoluta y totalmente proteccionista y estatista en lo económico, y absoluta y totalmente moralino, mojigato y conservador en lo social, que además tacha o tilda de conservadores a sus opositores. Insisto, es un libro provocativo y valiente que hace gloria. Me permití sacar estos conceptos para plantarlos en lo que estamos viendo en la actualidad en nuestro país, porque considero que más allá del péndulo que va de un lado a otro, nosotros ya le dimos la vuelta completa y hasta juntamos los dos polos. Eso es lo que está pasando. Siempre un paso adelante los mexicanos, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre es un privilegio escuchar su bueno, nuestra siguiente oposición, Gloria Álvarez. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Un viernes a las 7 de la tarde en Ciudad de México. ¿Cómo estamos avanzando en Latinoamérica? Que ya un viernes a las 7 de la tarde hay gente que ponemos como prioridad de ir a oír de un libro. Eso ya... ¡Ay, cómo me satisface! Esta es la tercera presentación que hago de esta obra, que por lo demás muchísima gente me dijo que no la escribiera, que iba a ser un tiro en el pie, que iba a ser lo peor que podía ser, y de hecho por eso la primera parte del libro se llama No escribas este libro. Saludos también a los que están ahí por el live stream viéndonos, y a todos ustedes decirles que como está la sala dividida, tal vez no van a poder ver el PowerPoint, pero esto lo estoy compartiendo en mi Facebook Live, entonces después pueden ir ahí, agarrar ese video, compartirlo, mandarlo por WhatsApp, por Instagram, por Telegram, por todo lo que les dé la gana, y ahí le van a poder prestar atención al PowerPoint, que creo que no todos podemos ver.
Entonces me voy a estar moviendo como que un poquito de aquí para allá y con la ayuda de mi amiga, ¿cuál es su nombre? Sí. Amanda. Amanda, muchas gracias. Ay, encantada. Esta es una conferencia participativa, entonces me va a ayudar ahí a darle el siguiente a la presentación. Gracias a este excelente panel, gracias por haber leído mi obra, gracias por encontrarla valiosa, gracias por sus palabras, y debido a que en algunos aspectos ellos ya profundizaron, pues me voy a saltar ciertas partes de la presentación, pero que ustedes también pueden ver. Este libro ya lo presenté en España, en mi alma mater, la Universidad Francisco Marroquín, que con mucho orgullo es la primera universidad guatemalteca y latinoamericana con credenciales para operar en España. Así que ya tenemos la primera universidad libertaria del mundo, que empezó en Guatemala en el año 72, operando en España. No saben la que derramé de lágrimas de estar ahí y poder presentar mi libro. Lo presenté en Guatemala la semana pasada en la Feria del Libro de Guatemala. Fue la primera vez que hago un evento en mi país. Ya saben que nadie es profeta en su tierra, y tenemos ahí una línea entre Arjona y yo para ver quién es el más odiado o el más odiado. Eso es así. Pero fue la primera vez que hago un evento en Guatemala que no me llegó una persona a insultar, no me llegó nadie a gritar. Y de hecho hoy creo que es la primera vez, o sea, yo llevo de vivir en México desde marzo del año pasado. Por ahí hay miembros de mi familia mexicana que hemos hecho todos expatriados, pero muy felices en México. Llevo un año de vivir en México. Me ha tocado de todo. Me han tocado chairos en Morelia que llegan con bocinas del tamaño de las que hay aquí a tratar de impedir que yo entre. Me ha tocado chairos que llegan con piedras y con palos, o en la UNAM que se ponen histéricos porque llega Javier Milei y no se enteraron a tiempo, entonces fue un desmadre. Me ha tocado de todo. Pero claro, cuando escribes un libro que se llama ¿Cómo hablar con un conservador?, pues como que los chairos, ¿verdad? Suenan los grillos, se quedan callados, no tienen nada que decir. Y un gran amigo mío, Alejandro Bongiovanni, de Argentina, cuando presentamos el libro en Argentina, dijo: hay que tener muchas pelotas para haber escrito este libro, Gloria, porque la verdad es que la derecha no te lo va a aplaudir. Y la derecha es tu aliada, ¿no? Siempre que critiques al socialismo y al marxismo, la derecha te ama. Pero cuando empiezas a hablar de drogas y de sexo y de que Dios tal vez no existe o que todas las religiones son una farsa, ahí la derecha ya no te quiere. Y todo estaba muy bien mientras lo publicaras en Facebook, pero ya escribir un libro como este, Dios santo, pues. Y obviamente los marxistas no te lo van a aplaudir, porque los chairos jamás aplauden la congruencia. O sea, aquí no va a venir un chairo y va a decir: wow, qué increíble, Gloria Álvarez escribió este libro, qué congruente. No. Pues honestamente no lo escribí para que se vendiera. Sabía que probablemente de los 3 libros es el que más se va a vender, aunque sorprendentemente en su primera semana vendió más de 4,000 ejemplares, considerando que el New York Times considera bestseller cualquier cosa que vaya de 6,000 para arriba. Claro, en Latinoamérica no tenemos esos referentes, pero la verdad no lo escribí para que se vendiera, no lo escribí por supuesto para simpatizar, lo escribí para que después de muerta, si alguien quiere agarrar mi imagen y prostituirla para su propia causa, quede una evidencia de que yo defendía las libertades individuales igual que las económicas, porque para mí eso es fundamental. Siguiente, por favor, Amanda, muchas gracias. Obviamente ya saben que escribí un libro que se llama ¿Cómo hablar con un progre? Es mi segundo libro. Aquí en Editorial Planeta México la portada no les gustó. Yo quería ponerle ¿Cómo hablar con un chairo? Y que se quedara la portada original. Planeta me dijo que eso estaba demasiado, sobre todo estábamos en época electoral, AMLO iba a ganar, nadie quería pelearse con él. Entonces le pusieron una portada negra que tiene una bandera soviética cayéndose, que dice ¿Cómo hablar con un izquierdista? No me gustó. Ahí está, ese es, ahí lo pueden rolar para que lo miren. Es el mismo libro. Ya me pasó que alguien en Twitter me dice: ay, compré los 2 en Amazon pensando que eran distintos. Y yo, lo siento, compadre, es el mismo libro, no compren los 2, o se llevan ese, pero háganse el favor y si no, regalen el otro. Bueno, hago este libro después del engaño populista que coescribimos con Axel Kaiser, donde básicamente pues me burlo de los comunistas con iPhone, ¿no? Que es lo que tenemos en este mundo, ¿verdad? Cuentas de Twitter de juventudes marxistas, leninistas, pero quejándose en Twitter gracias a la electricidad, el internet y las tecnologías que el capitalismo les provee, ¿cómo no? Y por supuesto cuando escribes un libro como este y encima te metes con la figura super cool de la juventud latinoamericana política por excelencia, que es Ernesto Guevara,
porque me estoy, pues como diríamos en buen guatemalteco, canturreando en Ernesto Guevara. ¿Por qué? Porque creo que este continente no va a llegar a nada mientras sigamos, o pues yo nunca fui fan de él, pero mientras un sociópata homófobo que le confiesa a su padre lo bonito que es matar, o sea, si ese va a ser el referente juvenil de Latinoamérica, estamos perdidos. O sea, aquí no va a haber paz, aquí no va a haber prosperidad y aquí no va a haber emprendimiento, aquí va a seguir habiendo sangre. Entonces para mí era fundamental meterme con el cuate, cambiar ciertos símbolos, ¿verdad? En vez de una pistola para salir a matar gente, un fusil. Tengo un libro que dice revolución con la R tachada para evolucionar de esa mentalidad de que tengo que matar al otro cuando piensa distinto a mí. Tengo una pluma en lugar de un puro, porque con las plumas se escriben las ideas y estamos en la batalla de las ideas, podemos hablar de eso más adelante. Y en vez de un uniforme militar verde olivo, pues tengo un vestido verde esperanza, porque sí creo que hay esperanza. O sea, si no haría lo que hago, pues obviamente tener esperanza no quiere decir que uno es futurólogo, ¿va? O sea, puede ser que todo lo que yo hago no sirve para nada, ni todo lo que hagan ustedes, pero por lo menos intentémoslo. No sé si podemos decirle, si podemos hacer esta toma, porque luego dicen que nadie llega a mis eventos. Hay un montón de gente parada. No sé si el hotel puede traer sillas para que estén más cómodos, por favor. Saluden ahí a la gente, digan que están vivos. Digan que, por favor, digan que no están aquí pagados ni amarrados, que luego dicen que nadie llega a las presentaciones de Gloria Álvarez. Bueno, pues ya está. Siguiente, por favor, Amanda, gracias. Gloria, aquí no solamente no te ofendemos, te aplaudimos. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, la primera parte del libro es no escribas ese libro, y explico por qué todo el mundo me dijo que no lo escribiera. Igual me valió madre si lo escribí y estoy muy orgullosa de él. Es de mis 3 hijos, es tal vez el menos agraciado para la sociedad, pero es del que más orgullosa estoy yo. Y lo escribí porque ya estoy cansada de que a los libertarios de verdad se los esté tachando o de capitalistas, explotadores o de pobres, y al mismo tiempo liberprogres, marxistas culturales que le hacen el juego a la izquierda, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de por qué los conservadores creen que hablar de ecología, sexualidad, feminismo y estos temas, para ellos todo eso es hacerle el juego a la izquierda, ¿no? Si hablas de esos temas, te estás haciendo el juego a la izquierda. Ya les voy a explicar yo por qué yo creo, puedo estar muy equivocada, que eso no es así. Luego obviamente me voy a la primera parte, donde hablo de lobos conservadores disfrazados de ovejas libertarias. Y entonces me voy a, ¿qué es el conservadurismo? ¿Quién es un conservador? ¿Qué es la crítica que los conservadores le hacen a los libertarios? Y esta crítica no me la fumé yo, esta crítica está en The Encyclopedia of Libertarianism, un tocho así de grueso, donde está toda la filosofía libertaria por tema. Si ustedes quieren saber lo que los libertarios pensamos sobre X y el tema, váyanse a la Enciclopedia del Libertarianismo. Y ahí van a encontrar una parte que se llama Crítica de los conservadores a los libertarios. O sea, este debate que yo recién estoy tratando de... Vamos teniendo un poco de retorno. Este debate que yo recién estoy tratando de empezar en América Latina está más que superado en el mundo anglosajón, gente. O sea, en el mundo anglosajón, un miembro del Tea Party, Republican, que cree que la Tierra se creó hace 6.000 años con Adán y Eva, y un Libertarian que se opone tanto a Donald Trump como a Hillary Clinton, es evidente. Esa partición es evidente. Pero ¿qué pasa en América Latina? Que ahora tenemos lobos conservadores disfrazados de libertarios, que a los libertarios de verdad, a los que nos vamos a la filosofía de lo que esto realmente es, cuando defendemos libertades individuales, nos tachan de libertadores. Y es como, no, brother. O sea, Agustín Laje y Nicolás Márquez pueden escribir un libro que se llame El libro negro de la nueva izquierda, como pueden haber libros neonazis. Yo aplaudo que haya libros de todo y que todo el mundo lea de todo. Lo peor que puedes hacer cuando no quieres algo es censurarlo. Pero nomás si vas a escribir un libro como el libro negro de la nueva izquierda, donde 48 veces te refieres a los homosexuales como sodomitas con trastornos, está bueno, escribirlo, pero no te llames liberal ni libertario. Hazme un favor, nada más, va. Porque yo no voy por la vida llamándome conservadora proponiendo legalizar las drogas. Yo no voy por la vida llamándome marxista proponiendo libertad de mercado. Y cuando tenemos confusión en los términos, tenemos confusión en nuestras realidades. Malas ideas nos llevan a malas realidades. Eso es así. En la segunda parte hablo de
Conservar, sí. A ver, yo no tengo ese complejo de Robespierre ni de la mala de la Revolución Francesa de que vamos a hacer rajatabla, nada de lo anterior funciona. No. ¿Alguien de ustedes aquí ha leído Sapiens de Yuval Harari? Que levante la mano. Va. ¿Alguien de ustedes aquí ha leído La tabula rasa de Steven Pinker? Que levante la mano. ¿No? Hay que leer más gente. Entonces, ahí en mi bibliografía están varios de esos libros. Quien lee la evolución, o Carl Sagan en Cosmos, quien lee la evolución de biología, se da cuenta que en esta historia de la humanidad, para aquellos que pues sostenemos que la Tierra tiene 4.5 mil millones de años y los humanos pues evolucionaron y antes había cromañones y ahora somos Homo sapiens, es evidente que en ese paso de la humanidad por la Tierra hay cosas que hemos descubierto que valen la pena conservar. O sea, yo no estoy hablando aquí de mandar todo al carajo y hacer de cuenta que nada de lo que hemos descubierto vale la pena. No, espérenme, hay cosas súper valiosas. Por ejemplo, el lenguaje. Gracias al lenguaje, el ser humano puede comunicar sus necesidades, intercambiar. Si no, imagínense, no nos podríamos comunicar, punto. Matemáticas me parece una herramienta fundamental, la física me parece una herramienta fundamental, la música me parece una cuestión esencial para la vida del ser humano. Entonces, yo no estoy hablando de mandar todo al carajo y no conservar nada. Estoy hablando de conservar, sí, pero ¿conservar qué? ¿Y conservar para qué? Porque muchas de las cosas que los conservadores quieren conservar resulta que son detrimentales para la vida, para la propiedad privada y para la libertad del individuo, que es la minoría más pequeña que hay. Y ahí es donde no se vale conservar instituciones clasistas, sexistas, machistas, xenófobas, nacionalistas que nos retroceden como humanidad. Si vamos a conservar, conservemos aquellas cosas que han hecho que esta humanidad prospere y que salga adelante. Y en todo el chorro de cosas que he estudiado y en todo el chorro de lugares a los que he viajado y he trabajado, me he dado cuenta que cuando la humanidad conserva la vida, la propiedad privada y la libertad del individuo, le va bien. Y cuando la humanidad atenta contra la vida, la propiedad privada y la libertad del individuo, la humanidad se jode. Ahí es donde empiezan los gulags, los holocaustos, las bombas nucleares y todo ese desmadre. ¿Ok? Entonces, si vamos a conservar, ¿qué vamos a conservar? Conservar, por ejemplo, les vamos a hablar más adelante de la dignidad del individuo, de la libertad, incluso la libertad sexual, de la familia, pero la familia en todas sus presentaciones, ¿va? No solo la que a los conservadores les gusta, de la libertad de mercado, incluso de mercados incómodos. Siguiente, por favor, Amanda. Y en la tercera parte, hablo acerca de escultura, y cool lo escribo como cool, de cool. Escultura. El marxismo la ha secuestrado y tenemos que ir a por ella, ¿ya? Yo no creo en eso de marxismo cultural. No, la cultura es una. Y hagan de cuenta que la cultura es como Game of Thrones, ¿ok? El reino más pilas es el que se la gana. Y ahorita el reino más pilas que se está ganando la cultura es el marxismo. Y obviamente estas mezclas amorfas, ¿no?, que existen de marxismo evangélico, que son en Latinoamérica, tenemos tierra fértil para esa vaina, como hace décadas teníamos la teología de la liberación. Entonces, ¿por qué a los conservadores les conviene dejar la batalla de las ideas en manos libertarias? Y explico por qué. Los costes humanos, económicos y sociales de negar la evolución como el hecho que es. ¿Cuántos de aquí creen que creer en la evolución es pecado? Así, díganlo sin pena, levanten la mano. ¿Cuántos crecieron creyendo que creer en la evolución o admitir la evolución como un hecho que es pecado? O eso de que venir del mono, ¿qué es eso? Gracias, yo también, yo fui de esas. Va, la importancia de abrir la mente. Sí existe ética, sí existe moral e incluso existe amor sin religión. Sí, señores. O sea, cuando yo saqué mi campaña presidencial para Guatemala, ¿alguien de aquí la vio? Va, saqué mi campaña presidencial
decía, puchica, todo lo que me costó resumir en 15 puntos todo lo que yo creo que es correcto. ¿Saben cuál es la crítica mayor de la Mara? Pero es que ella es atea. Y en eso contesta otro chapín: y el chingo de cristianos que nos han gobernado, disculpa, todos han sido unos corruptos, incluyendo a Alfonso Portillo, que mató a 2 paisanos de ustedes en Chimpalcingo. O sea, hemos tenido asesinos, corruptos, ladrones, todos católicos, todos evangélicos, ¿va? Entonces, ¿garantía de qué? Es que por tener religión tu país va a ser más ético. De hecho, los datos demuestran todo lo contrario. A menos religión interfiriendo en un país y menos creyentes, más respeto a la vida, a la propiedad y a la libertad. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Películas y series que todo conservador debe ver. Una de las secciones más favoritas del mundo mundial de Cómo hablar con un progre fue la parte donde yo metí cultura pop y metí películas y series que todos los progres deberían de volver a ver, porque encima se las secuestran los cabrones como que fueran historias comunistas y nada que ver. O sea, Star Wars, por ejemplo, y esto les encachimbó cuando hice un programa en Libertópolis, que hasta me disfracé de Rey de las nuevas sagas de Disney. Les dije, señores, todo el problemón de Star Wars empieza por libre mercado. ¿Cómo? Y yo, váyanse a las letras amarillas del episodio 1. El planeta Naboo le cortan sus rutas comerciales y empieza el desmadre. O sea, hasta en una galaxia muy muy lejana, cuando te cortan el libre mercado, empieza el desmadre. Entonces, gracias. Entonces, como gustó tanto esa parte, pues aquí también la incluí. Y luego, obviamente, el epílogo. No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de quién es la persona que estoy impersonando, la Thatcher, ¿no? Buenísimo, lo logramos. Compramos la peluca con mi hermano por Amazon, así se llama, Margaret Thatcher. Bueno, pero en lugar de cantonarme en el Che Guevara, lo que hago con Margaret Thatcher, y por eso me pongo lentes de sol, es volverla cool. Porque Margaret Thatcher, o sea, una señora producto de su época, del Partido Conservador, despenalizó el aborto y descriminalizó la homosexualidad. ¿Cuántas mochas políticas de hoy, 2019, en Latinoamérica conocen ustedes que tendrían las pelotas de descriminalizar el aborto o la homosexualidad o de proponer la adopción homoparental? Yo no conozco ninguna. Entonces, lo que hago en el epílogo es preguntarme, ¿no tendremos una libertaria en la portada? Por cierto, yo escribí el libro con la palabra libertaria, libertario, libertarianismo, y Editorial Deusto decidió cambiarlo a liberal, porque en España libertario les resuena a el anarquismo izquierdista. Yo pues dije, no estoy de acuerdo, pero ya ven que a veces uno con las editoriales no gana, como me pasó con la portada de Cómo hablar con un progre en México. Entonces, cuando haya confusión mientras lo están leyendo, si es que lo leen, acuérdense que yo siempre escribí el libro con la palabra libertario, lo cual también me gusta hacerlo porque la palabra liberal ha sufrido demasiada prostitución. Los demócratas gringos se la adueñaron, y ahora cuando tú pones Univisión Latino, entonces te traducen que el candidato liberal, Barack Obama, y es como, no, o sea, Barack Obama no tiene nada de liberal. Entonces no me gusta usar el término liberal, sin embargo, pues ni modo, lo van a encontrar en el libro. Siguiente, por favor. Bueno, voy a tratar de ir lo más rápido que pueda. En la parte de diferencia entre conservadores y liberales. Hace mucho tiempo, antes de que un niño llamado Carlitos Marx naciera, conservadores y liberales eran enemigos. Y en un mundo donde empezó la revolución científica, la revolución industrial, las mujeres empezaron a decir, tal vez no somos demasiado estúpidas como para votar, tal vez tengo derecho a escoger a mi marido, tal vez puedo abrir una cuenta bancaria sin que mi papá tenga que ir a firmar. En un mundo donde los negros ya no querían ser esclavos, la gente se cuestionaba si tal vez los indígenas eran iguales al resto de seres humanos, y todo se estaba volviendo un gran desorden en la movilidad social. Los liberales clásicos de la época dijeron, estos cambios son buenos, estos cambios están bien, esto va a permitir movilidad. ¿Y saben a quién se les pararon los pelos y dijeron, no, stop in the name of tradition? A los conservadores. Los conservadores eran los que decían, ¿cómo vamos a vivir sin rey?
en una época donde los reyes ya no tenían sentido. Por cierto, les recomiendo una súper buena serie, La historia de los zares, está en Netflix, buenísima, mírenla. Aparte de guapo, Nicolás II, ni modo que lo mataron, pero bueno. ¿Dónde estaba? Ah, sí, perdón, es que se me perdí en los ojos de Nicolás II. Ya, pues la cosa, en un mundo donde de verdad, o sea, todo estaba cambiando y todavía no estaba Carlitos Marx, todavía el socialismo se estaba cocinando entre diferentes exponentes como Bakunin y otra gente, liberales y conservadores estaban del lado opuesto de la batalla. Los liberales miraban estos cambios como positivos, los conservadores pusieron el grito en el cielo. De hecho, les voy a contar algo. La primera vez que alguien dividió a la humanidad entre explotados y explotadores no fue Carlitos Marx, fueron los liberales escoceses. Lo único es que los liberales escoceses dividieron explotados como los comerciantes, artistas, científicos, homosexuales, mujeres, esclavos, indígenas. Explotadores eran lo que hoy llamaríamos los cronies, los empresarios, los mercantilistas, el clero, la monarquía, la burguesía, los allegados a la corona, los que básicamente nacían y no hacían más que rascarse el ombligo e iban a ser ricos toda su vida. Son los liberales los primeros que dividen al mundo entre explotados y explotadores, pero a diferencia de Marx, no lo hace por proletarios buenos o el pueblo bueno y la mafia del poder o la burguesía, los malos, ¿no? Porque ya sabemos que, como nos cuentan las telenovelas, ¿verdad? Hasta en las mejores y las peores familias hay cada joyita. Entonces, cuando vemos esta realidad, nos damos cuenta que conservadores y libertarios éramos dos especies distintas. Claro, ¿qué ocurre? Aparece Carlos Marx, pone su manifiesto comunista, 70 años después, precisamente en Rusia, hacen copy-paste de esta vaina. Luego los chinos con Mao, se forma la Unión Soviética, Guerra Fría, pero antes de la Guerra Fría, Primera Guerra Mundial, luego la Gran Depresión gringa, que encima la gente culpó al libre mercado, que no tenía nada que ver de ese pedo, y después Segunda Guerra Mundial. En un mundo donde se necesitaba ese totalitarismo gubernamental, donde el comunismo se había ganado la mitad del terreno mundial, conservadores y liberales se aliaron por aquel viejo dicho que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y a raíz de ese momento y alrededor de todo el siglo XX, conservadores y libertarios trataron de hacer gobierno juntos. ¿Cuál es el problema? Que cuando libertarios y conservadores hacemos gobierno juntos, siempre paramos jodidos nosotros. Y ya les voy a explicar por qué. Siguiente, por favor, Amanda. Aquí vamos entonces a la segunda parte. De conservar, sí, pero conservar para qué y por qué. Siguiente. Ok. Si nos damos cuenta de lo que les hablaba, ¿no? Vamos a conservar las cosas que han demostrado que son eficientes para la humanidad. Y las cosas que son eficientes para la humanidad son las que protegen su vida, su libertad y su propiedad. Siguiente. No sé si conocen a este cuate. Si alguien lo conoce, díganle que lo estoy buscando. No, son mentiras, probablemente se va a casar con su novia, que la conoció en Burning Man el año pasado. Bueno, él es Jason Silva. Es un venezolano que vive en Estados Unidos desde hace muchos años. Menos mal que ese cerebro no se perdió en el comunismo como tantos otros. Tiene un programa que se llama Origins, ¿sí? Se los recomiendo. En Origins, él habla del origen del dinero como una de las tecnologías más fantásticas que la humanidad hemos descubierto para intercambiar pacíficamente bienes. Y habla de que probablemente la primera vez que se dio un intercambio entre dos tribus, y esto lo hablaba yo hoy en la mañana en Dispara, Margot Dispara, fue cuando dos tribus se dieron cuenta que en lugar de matarse entre sí, les salía mejor intercambiar entre sí. Si a ti te conviene intercambiar la comida que te da el otro por las herramientas que tú le vas a dar, pues no lo matas, porque te quedas sin comer. Las naciones que intercambian entre sí no se van a la guerra. Cuando empieza a haber bloqueos comerciales, como en Star Wars, entonces empieza la guerra. Por eso es importante que si queremos mantener la paz entre nuestras naciones, propulsemos el comercio. Entonces, ¿conservar el dinero? Sí, pero conservémoslo libre. Y conservemos el mercado libre, sobre todo los mercados que nos parecen incómodos. Siguiente, por favor.
Conservar la familia. Bueno, la familia es una de las instituciones más impresionantes que la humanidad fue desarrollando para sobrevivir. La familia te da un soporte moral, un soporte ético, un soporte emocional, te da valores, te da cariño. La familia es mucho más barata que el Estado benefactor y es mucho más satisfactoria para los viejitos que el Estado benefactor. Todos los viejitos preferirían que sus nietos y sus hijos los cuidaran a estar metidos en un asilo de ancianos. Se los firmo. A menos que sean estos viejitos cascarrabias que se pelearon tipo toda la vida, tipo de Ebenezer Scrooge. Pero la gran mayoría se los dice a alguien que cuidó a su abuela hasta la muerte. Entonces, si vamos a conservar la familia, conservémosla en todas sus presentaciones. Porque la familia nunca ha sido ese modelo que nos vendieron post Segunda Guerra Mundial de aquellas series de televisión gringas en blanco y negro de Honey, I'm home, y la mamá cocinando el pie de manzana, y el papá se había ido en el suburb a trabajar a la ciudad, y los niños iban al colegio, y el Golden Retriever, y el White Picket Fence. No, o sea, esa versión de la familia nos viene desde los 50s, pero esa vaina nunca ha sido la única realidad de la familia. Las familias fueron tribales en un inicio. Un chingo de mujeres, un chingo de hombres cuidando un chingo de niños que nadie sabía ni quién era de quién, pero era mejor cuidarlos a todos para sobrevivir e irse de nómadas de lugar en lugar. Las familias han sido abuelitas con nietos, abuelos con nietos, tíos con sobrinos, madres solteras con sus hijos, papás solteros con sus hijos, viudas con niños, y ¿por qué no? Mamá, hijos, y papá, hijos. ¿Por qué no? ¿Dónde está el estudio científico que me compruebe a mí que si tus papás tienen los mismos genitales, no te van a enseñar ética o no te van a enseñar educación? Es más, ¿dónde están los estudios científicos que comprueben que si tenés papás heterosexuales vas a salir bien de la cabeza? Con el chingo de divorcios que hay en el mundo y el montón de terapias que la gente se tiene que meter para superar los traumas de sus papás heterosexuales. O sea, que te enseñen valores en tu casa, que tu familia te ame, te aprecie, te dé ese núcleo afectivo, no tiene nada que ver con las preferencias sexuales de tus padres. Entonces, si vamos a conservar la familia, conservémosla, pero en todas sus presentaciones, no solo en la que a los mochos conservadores les gusta vendernos. Siguiente, por favor. Estaba en la marcha gay que fuimos. La marcha, ¿por qué? Porque la izquierda, y ese diseño es de mi hermano, por cierto, síganlo en Instagram, straightly supporting sexual diversity. Ya saben, así como estrictamente, pero straightly, como heterosexualmente, apoyando la diversidad sexual. Entonces, ¿por qué hay que hacer estas cosas? Bueno, la izquierda, el marxismo, en el mundo civilizado, ¿verdad? Porque en el incivilizado no importa. Pero en el mundo civilizado, el marxismo no puede ir por la vida diciendo vamos a expropiar, vamos a controlar precios. No, eso ya en el mundo civilizado no va. Entonces ahora lo que la izquierda hace es que se ha disfrazado de banderas para parecer sexy a las nuevas juventudes. Estas banderas son la bandera ecológica. Vamos a amar el planeta y a los arbolitos. En su pinche vida plantan un árbol, pero ahí van de y se los dice a alguien que hasta fundó un movimiento de reforestación, sé de lo que hablo. La bandera de la mujer. Sí, mujer, siempre y cuando seas lesbiana, marxista, resentida, sin rasurarte, entonces sí, porque si no, vale pito que seas mujer. Se los dice a alguien que es insultada con todos los insultos de la lengua española que existen y que existían, y no ha habido una organización feminista, una en todo el continente que haya salido a decir pobre víctima. Tampoco lo estoy pidiendo ni me interesa, pero solo les digo, derechos de la mujer siempre que seas marxista. De ahí se han disfrazado de la bandera LGTQHIJK asterisco numeral. Amamos la diversidad sexual. Cuando el Che Guevara asesinó un montón de homosexuales en la cabaña Cuba y encima les ponía una P de putos, así como Hitler les ponía una estrellita amarilla a los judíos, pues se le ponía una P de putos
a los homosexuales. Si quieren saber más de esto, léanse la biografía de Fernando Díaz Villanueva, de la cual tengo el honor de haber hecho el prólogo. Vida y mentira de Ernesto Che Guevara, es fascinante. La izquierda se ha disfrazado, vamos a ver, de la bandera feminista, del ecologista, de la agenda LGTQ asterisco numeral, de las drogas. Vente con nosotros, güey, te vas a poder fumar todos los porros del mundo. Con esos mochos no. Entonces, ¿qué pasa? Que la izquierda se volvió sexy, porque agarró toda la agenda de lo que parece cool, animalitos, gays, mujeres, negros, arbolitos. Y si nosotros los libertarios no salimos ahí a hacer un chipuste, como nosotros fuimos con Estudiantes por la Libertad y con Se Busca Gente Libre, éramos el chipuste libertario entre toda la marcha gay. Pero no importa, ahí estábamos haciendo presencia. ¿Ustedes creen que los conservadores van a hacer eso? No. Ellos creen que taparse los oídos y hacer la va a hacer que las cosas desaparezcan. Y no solo no están desapareciendo, se están volviendo peor. Siguiente, por favor, Amanda. Sexo, drogas y libertad. Este fue un evento que hizo Estudiantes por la Libertad aquí en México el año pasado. Creo que al final no lo pudieron hacer porque el gobernador o el alcalde, no sé quién, se bajó. ¿De qué partido? A ver. Sí, creo que era el gobernador del PAN. Del gobernador del PAN. A ver si Jorge va a poder todavía tener trabajo después de esta presentación. Siguiente, por favor. Otra cosa, conservar la libertad de movilización. Porque esta es otra cosa. Los conservadores tienen esta cosa con el nacionalismo, con que mi cultura es mejor que tu cultura y por eso hay que poner muros. A mí me da muchísima risa cuando los mexicanos se quejan de que los gringos no los dejan pasar. Ustedes son peores con nosotros los centroamericanos. Ustedes deportan 5 veces más guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y venezolanos que lo que los gringos los deportan a ustedes. Entonces, walk the talk, va. O sea, no más les digo. Y a diferencia de los conservadores, los libertarios lo que decimos es fronteras abiertas. Eso sí, primero hay que aniquilar el Estado benefactor. Porque el gran pedo de las fronteras abiertas es el Estado benefactor. Una vez quitas el Estado benefactor, una vez quitas el welfare, vas a ver cómo los inmigrantes que te llegan a tu país a lo que llegan es a producir y trabajar. Los conservadores te van a decir, no quiero saber. Y por eso en el libro incluí mi carta a Donald Trump. Sí, yo bien humildemente, pues el día que Donald Trump ganó, le escribí una carta en inglés y español. Obviamente no para que él la leyera, sino para dejar ahí como que constituido lo que yo pienso de Donald Trump. Siguiente. Ahí está, la pueden encontrar en Facebook, la carta a Donald Trump. Siguiente, por fin. Gracias. La ecología. Miren, un gran problema con los conservadores, y esto viene de la religión. A ver, a mí no me importa que la gente crea en unicornios, sirenas y duendes o Quetzalcóatl o Mitra, me parece genial y no te lo voy a cambiar. El problema es cuando esas creencias afectan políticas públicas y afectan la forma de vida. Una de las primeras maneras en que esto ocurre es con la ecología. La religión enseña que el ser humano bajó como de una cápsula divina al planeta Tierra y que el resto de animalitos son otra cosa. La religión te enseña que tú como ser humano estás por encima de todo lo demás y no estás conectado biológica ni evolutivamente con todo lo que vive. Por lo tanto, muchos conservadores creen que el planeta es un tiradero de producir y contaminar. Vale madres, tiremos basura a los ríos, tiremos plástico en los mares, deforestemos, porque esta vaina se compone sola y Dios proveerá. Exacto. Y la verdad de las verdades es que nos estamos cargando el planeta. Y los progres son los que entonces salen ahí con la alarma de decir, nos estamos cargando el planeta. Claro, ellos creen que la solución es el gobierno. Un grupito de burócratas sentados en París, haciendo el Tratado de París. Y básicamente ustedes saben cómo es un Tratado de París o un protocolo de Kioto. Se sienta una bola de burócratas parásitos y entonces dicen, a ver, ¿tú cuánto contaminas? Pues tantas unidades de dióxido de carbono. Ok, págame tantos dólares y vas a poder seguir contaminando. Es un juego de póker. Al final no es para dejar de contaminar, es solo para recibir dinero y poder seguir contaminando.
Si los tratados de París funcionaran, no existirían porque el protocolo de Kioto hace 20 años hubiese servido de algo. O las pinches metas del milenio de la ONU que simplemente las van empujando cada vez, primero las del 2000, luego 2015, luego 2030 y así nos vamos hasta la eternidad. Los libertarios, en cambio, pensamos que para cuidar el medio ambiente, lo mejor es Market Solutions for Pollution, soluciones de mercado para la contaminación. El ecofiltro, las mochilas con paneles solares, las carreteras hechas de plástico, la energía eólica. Acabemos con la OPEP, ese cártel desgraciado, y que el petróleo compita en libre mercado con todas las demás energías. Nosotros creemos que los individuos usando sus cerebritos son más eficientes llegando a productos que nos hacen más ecológicos que otras cosas. Por ejemplo, Netflix. ¿Cuánto pinche plástico no ha ahorrado Netflix? Ahora ya nadie se va a comprar discos piratas. Pónganse a pensar en la cantidad de cajitas que son los discos piratas, en los CDs en sí mismos. Ahí no es el consumo de botellas. Entonces, yo deposito mi confianza en que vamos a salvar el planeta si tenemos individuos que puedan ejercer su libertad de pensamiento y lleven a conclusiones ecológicas que en una panda de burócratas. Los conservadores, en cambio, ¿qué hacen? No. Hablar de ecologismo es ser libre progre, es hacer del juego el marxismo cultural. Cállate, de eso no se habla. Y así les va. Este libro, Economics, What Everyone Should Know About Economics and the Environment, se lo súper recomiendo, es así de chiquitito. Siguiente. Ok, vamos al tema. Ay, esa abortista asesina de la Gloria Álvarez. En cambio, Javier Milei no apoya el aborto, por eso él sí es libertario y ella no. Miren, para empezar, si se van a la enciclopedia del libertarianismo, los libertarios en el pedo del aborto estamos divididos, y esto es de hace 10 años, no sé si sigue siendo igual. Hace 10 años, en el 2007, los libertarios, bueno, eso fue hace más, pero la publicaron en el 2009. 60% de los libertarios está en contra o estaba en contra de legalizar el aborto y 40% a favor. Ahora, el 100% de libertarios no estamos de acuerdo con que el dinero de los impuestos de alguien se use para financiar el aborto de alguien más. La que quiera abortar, que se lo pague ella, la mamaita. O si no, que se vaya a una fundación de caridad, como el Barco del Aborto, que por cierto, ancló en mi país hace como 3 años, y había un chorro de patojitas, de chavitas que querían abortar, y Jimmy Morales con la iglesia, con el ejército, hicieron, como decimos nosotros, una huizachada, una marufiada legal, y expulsaron al Barco del Aborto. Y ahí se quedaron las chavitas. Ay, pero es que la bendición, ¿verdad? Ser niña madre. Yo vengo de un país donde todos los años un promedio de 2,000 niñas entre 9 y 14 años de edad resultan embarazadas después de haber sido violadas por sus papás, tíos, hermanos, primos, abuelos o sobrinos. Pero Dios guarde enseñar educación sexual en las escuelas, ¿verdad? Ay, no. Y cuando viene ese niño al mundo en los brazos de una niña de 9 años, ¿qué dicen los conservadores? Ay, la bendición. Bueno, entonces por eso tengo a esta señora que se volvió súper popular en el Mundial de 2018, es la presidenta de Croacia, Kolinda Kitarović. Yo soy católica, pero creo que mi opinión personal es irrelevante, porque más allá de lo que yo piense, el aborto debe continuar siendo legal. ¿Cuántas mochas católicas en Latinoamérica conocen ustedes que tengan esos pantalones? Yo ni una. Siguiente, por favor. Ahora, aquí está la cuestión. Te dicen, es que vos no podés ser abortista si sos libertaria porque vida, propiedad y libertad. Sí, es verdad. Los libertarios tenemos 3 derechos que defendemos: vida, libertad y propiedad. Sin embargo, el orden en que defendemos esos derechos varían. ¿Cómo así? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo tenía un profesor, Armando de la Torre, en la Marroquí, y entra un día, era cubano, y dice, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser libres o estar vivos? Y todos nos quedamos así, estábamos en primer año de la U, es como, ¿what? Sí, ¿ustedes qué prefieren? ¿Ser libres o estar vivos? Levanten la mano los que prefieren estar vivos. Y un montón como que levantaron la mano, ¿no? Levanten la mano los que prefieren ser libres. Y otro montón levantaron la mano.
Y Armando de la Torre nos dijo, yo en lo personal prefiero ser libre que estar vivo. Es decir, si a mí me dijeran que el resto de mi vida lo voy a pasar en un campo de concentración pasando hambre, que me maten. Dentro de los libertarios, habemos libertarios que valoramos la libertad antes que la vida. Yo estoy ahí. Y además de eso, habemos libertarios que valoramos la propiedad privada, la libertad sobre esa propiedad privada y la vida por último. Eso es lo que permite que haya diferencia de debate en el aborto. Porque para mí, la vida ya existente, la de la mujer que ya existe, y la propiedad privada sobre su cuerpo, y la libertad de ella de ejercer con su cuerpo lo que le dé la gana, está por encima de la vida que está por venir. ¿Sí se entiende eso? ¿Verdad que no es tan difícil? Entonces yo no sé por qué jodidos los conservadores dicen que si uno quiere legalizar el aborto, uno es un marxista. No me lo explico. Aparte les digo otra cosa. ¿Saben qué es esto? Estos son un montón de embriones. Es el embrión de... Ay, no me puedo poner acá por el sonido, perdón. Pues me voy a poner acá. De un pez, de una salamandra, de un pollo, de un cerdo, de una vaca, de un ratón y de un humano. ¿Se dan cuenta? Es que es lo maravilloso de entender evolución y biología, cómo todos venimos siendo como ese mismo gusanito. La concepción de que la vida humana es sagrada es una concepción religiosa. Solo la religión le da a la vida humana esa cuestión divina por encima de otras vidas. Pero cuando nos vamos a la biología, nos damos cuenta que vivas están las bacterias, vivos están los virus, vivos están los cigotos. Entonces, ¿qué hay de los que no creemos que la humana es una vida superior? Claro que yo considero que la vida humana es superior. Yo soy randiana, me encanta que somos seres que podemos racionalizar y enamorarnos y todo ese rollo. Pero honestamente tampoco le doy tanta importancia así a la cuestión. ¿Y dónde entonces tiene que estar la diferencia? Bueno, si no nos importa el origen de la vida, ¿por qué no hablamos mejor del origen de la conciencia? Ojo, origen de la conciencia no es origen de la memoria. Un niño de 5 años puede no tener memoria, pero ya tiene conciencia. Y en el libro yo hablo de origen de la vida versus origen de la conciencia. Origen de la vida que está por nacer versus propiedad privada, vida y libertad de la vida que ya existe, que es la de la mamá. Y solo tiro el tema a debate, porque además les digo una cosa: si a los mochos les preocupa tanto los desmembramientos de fetos, les cuento que de los 46 millones de abortos que ocurren en el mundo anualmente, los ilegales, que son 24, son más que los legales, son los de los desmembramientos. La mayoría de abortos legales se da a tiempo, como para hacer con pastillas. Entonces, si realmente te escandaliza el desmembramiento de fetos, deberías apoyar que el aborto sea legal. Pero vuelvo y repito, que cada quien se pague el suyo. Ahí es la diferencia entre nosotros los libertarios y los marxistas. Que nosotros estemos a favor de estos derechos no quiere decir que buscamos subsidios de los impuestos de otros para la existencia de esto. Siguiente, por favor. Bueno, y terminando en la parte de conservar sí y conservar qué y para qué, tengo una sección donde hablo de la entrevista que Ayn Rand. ¿Cuántos de ustedes conocen aquí a Ayn Rand? Levanten la mano. Muy bien. Una entrevista que la revista Playboy le hizo a Ayn Rand en el año 64, y esta era la portada original, Girls from Russia, porque ella era rusa, obviamente, ¿verdad? Donde ella habla de sexo, de drogas, de Dios, de rock and roll, de todo lo que ustedes quieran. ¿Cuántas mochas conocen ustedes que se prestarían a dar una entrevista a Playboy? Yo ninguna, no sé ustedes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué les digo que es cultura y que el marxismo la ha secuestrado? Pónganle ustedes que está esta niña, ¿no? Bauticémosla. ¿Quién le quiere poner un nombre? Paula, va. Está Paula. Paula tiene 11 años, vive en Ciudad de México, está yendo a la escuela, tiene amiguitos que están expresando que tal vez son gay. Su maestra le habla de el neoliberalismo salvaje explotador.
En su casa son católicos, todavía se reza el rosario, y Paula se está formando en la vida, ¿no? Ella está pensando a dónde quiero ir, cómo quiero ser. ¿Qué es lo más probable que pasa si Paula va transitando, por ejemplo, por el Zócalo o por el Parque México? Siguiente, por favor. Lo más probable es que Paula se va a topar con una de estas feministéricas de las que les hablaba, que odia a los hombres, resentidas, lesbianas, que no se rasuran, con sobrepeso, y le va a decir: muchachita, reivindica tus derechos. El marxismo es la clave para que el feminismo suba. Vente el próximo sábado, vamos a ir a protestar. Y Paula, claro, después del shock de que le grite la feministérica de esa manera, con un aliento tampoco muy agradable, agarra el panfleto y dice: ok, si la otra alternativa a esa cultura que se le está metiendo no solo en el Zócalo, sino en la escuela, en las redes sociales, ese marxismo cultural, ese feminismo histérico, si la otra alternativa es esta, siguiente por favor, patriarcado, la manera comprobada para criar familias sanas, con una imagen de las peliculitas de los años 50 que les hablaba hace un rato. No hay pedo, el único pedo es que ahí arriba dice Mises Report, de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises, que fue de los pocos economistas austríacos que tuvo los pantalones de defender a Ayn Rand. Entonces, ¿cuál creen ustedes? Podemos retroceder, perdón, ¿cuál creen ustedes que va a ser una opción más sexy para Paula? ¿La feministérica que la está mandando con sus hormonas a ir a combatir el próximo sábado? ¿O patriarcado? Sométete. Honestamente, díganme la verdad, ¿a dónde creen ustedes que se va a ir Paula? ¿A huevo? Y si nosotros los libertarios seguimos bajo el ala de los conservadores, porque es mejor hacer política con ellos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, porque si no, mejor es conceder, entonces estamos jodidos, porque vamos a tener socialismo del siglo XXI, del XXII, del XXIV y del 45. Se los digo de verdad. Siguiente. En cambio, ¿qué pasaría? Oh Dios, ¿qué pasaría si tal vez Paula va caminando por el Zócalo y después de que la feministérica la atraca, aparece alguien vestido como le da la gana, de emo, de drag, o de monja, o de como sea, me da igual cómo vaya vestido, y le diga: oye Paula, ¿sabías una cosa? Tú vales porque eres individuo, independientemente de tus genitales, y como individuo tienes 3 derechos fundamentales: vida, propiedad y libertad. Y si respetas esto en los demás, y los demás respetan esto en ti, tu sociedad progresa libre y en paz. Mira, aquí está Afrodita desenmascarada, de María Blanco. Mira, aquí está Himno, de Ayn Rand. Lee un poco de lo que es el valor del individuo. ¿No creen ustedes que por lo menos entre la feministérica, la compungida, la oferta liberal tiene un chance de penetrar en esa cabecita? Por lo menos a huevo tenemos un chance. Pero si como libertarios seguimos bajo el ala de los conservadores porque no podemos hablar de estos temas, entonces estamos jodidos. Por eso es que yo digo que a los conservadores les conviene dejar la batalla cultural en manos nuestras. Somos mejores, tenemos mejores ideas y no tenemos miedo de hablar de los temas que ellos no quieren hablar. Siguiente, por favor. Ok, luego tengo una sección que se llama los costes humanos, económicos y sociales de negar la evolución. Mi problema con la religión, ya les dije, no es que la gente crea en duendes o sirenas, o ahora que la sirenita es negra o es pelirroja, cada quien crea la que más le guste, me da igual. Quédense con su sirenita favorita, no me importa. El problema es que negar la evolución tiene costes humanos, sociales y económicos todos los días. Debido a que no se enseña evolución, esas son las niñas madres, miren, que les decía en mi país, las de 9 años cargando chirices acabados de nacer, esas son. Si tú a una niña no le enseñas lo que es la menstruación, cómo funciona su ciclo, qué pasa durante un encuentro sexual, ¿cómo va a poder esa niña administrar adecuadamente su cuerpo? No va a poder. Pero no solo es la educación sexual. Para que la educación sexual penetre, tenemos que enseñar evolución, tenemos que enseñar biología. Y ahí sí, perdónenme, pero los que ponen el pero para que se enseñen esas cosas no son los marxistas,
son los conservadores. Siguiente, por favor. La importancia de abrir la mente. Sí existe ética y sí existe moral sin religión, y también existe amor. Y aquí obviamente hablo del contraste que hay en países como los nuestros, sumamente creyentes, donde a cada rato se atropella la vida, la propiedad y la libertad, versus países que no son tan creyentes y donde estas cosas se respetan. Siguiente, por favor. Aquí entro a películas que todo conservador debe ver, y series. ¿Por qué? Miren, la mayoría de gente le tiene pánico a someterse a realidades que no son la suya. Nos fascina nuestra zona de confort. Hay gente que incluso piensa que hablar con gays es contagioso y esa vaina se pega. ¿Ok? Hay gente que no le gusta hablar con gente de otras religiones y culturas porque le hace cuestionar las suyas propias. Entonces, la maravilla del séptimo arte, la maravilla de sentarte en un sofá con tu pizza o tus tacos, es que desde la comodidad de tu casa, sin que nadie atente contra ti, durante 2 horas o 1 hora, tú puedes acceder a una realidad que es completamente diferente a la tuya. No hay pedo. Y es un excelente vehículo para que los conservadores que están aterrados de otras formas de vida se puedan meter en diálogos. Entonces, la primera serie que recomiendo es Cosmos. Para mí, Cosmos enseña todo lo que los profesores de física, biología, matemática, historia, ciencias sociales y naturales no están enseñando en nuestras escuelas. Yo sería más feliz si en las escuelas de Guatemala se proyectara esa vaina que el chorro de profesores del sindicato corrupto de Joviel Acevedo, que encima nunca van a dar clases. O sea, aquí hay más conocimiento para nuestros niños que en todo lo que les enseñan en un año. Siguiente. Luego tengo Modern Family. ¿Alguien ha visto esta serie? Va, me encanta ahí el papel de Sofía Vergara, que encima las hace de mi tocaya. Modern Family, listo. Modern Family es una serie que refleja que la familia es diversa. En esta familia hay 2 papás gays que adoptaron una niña que es china, el viejo white collar que se casó con la latina, están los otros 2 que ella es como súper exitosa y él no tanto, y los niños cada uno más diversos. Pero se aman y se adoran, y son red de apoyo, más que esas familias mochas que pues no van a ningún lado. Y también pongo La Casa de las Flores, que es como la versión de Modern Family a la mexicana para los que les guste lo más nacional. Siguiente, por favor. Luego tengo el documental Religionless de Bill Maher. Si no lo han visto, véanlo. Bill Maher se va por el mundo a entrevistar a todos los líderes religiosos y les pregunta cosas bien fundamentales, y es una risa ver cómo unas cosas se contradicen con otras. Siguiente, por favor. Paul, no sé si alguna vez han visto esta serie, esta película, perdón, es de un alien que el FBI lo ha venido estudiando desde que fue la caída supuesta en el área 51, pero ahora ya llegó la hora de disectarle el cerebro porque ya le hicieron todos los experimentos posibles. Total que Paul se escapa a lo E.T., solo que pues está tratando de llegar a casa, se topa con estos 2 y atraviesan el Bible Belt norteamericano, en donde sale una niña que tenía, una adolescente que tenía una t-shirt que decía Jesus would have killed Charles Darwin. Y entonces Paul está metido en el baño, ella no lo ha visto, ¿no? Y empieza él a decirle, bueno, pero ¿por qué Jesús mataría a Charles Darwin? Y le dice, porque estás loco, porque la evolución. Y le dice, ajá, pero ¿y cómo evolucionó el ojo humano? No, pues porque Dios lo diseñó así, no sé qué. Y ella le empieza a explicar, ¿no? Y entonces él le dice, ok, pero si tu Dios existe, ¿cómo me explicas a mí? Y cuando sale el alien, la tipa se desmaya del shock. Porque claro, se los juro, yo si algún deseo tengo es que ya los aliens vengan a este mundo, ¿verdad? Y tal vez eso nos va a quitar este egocentrismo arrogante que tenemos de creer que nuestras explicaciones religiosas basadas en nada más que dogma y fe son las correctas para el universo. Siguiente, por favor. Perfectos Desconocidos. Ya va a salir la versión mexicana con Cecilia Suárez, ¿ya salió? Va. Pues yo ya me vi la italiana, la francesa, la española. O sea, si esta película ya se hizo en Italia, en Francia, en España y en México, señores, es porque esta vaina se está volviendo nuestra realidad. ¿Y qué precisamente por qué pongo esta película? Porque estamos haciendo una cosa con la careta que le ponemos a la sociedad,
manteniendo las apariencias mochas, y otra cosa lo que somos en nuestro teléfono celular. Y eso nos está desgraciando la vida, porque no tenemos los pantalones de ser quienes somos en la vida real y en el teléfono. Por algo esta película se está nacionalizando en tantas partes y la están geolocalizando en tantas realidades. Siguiente, por favor. Interstellar, ¿la vieron? Si no la han visto, véanla. Precisamente habla de qué vamos a hacer cuando nos carguemos este planeta por ser tan irresponsables ecológicamente, pero además habla del poder del amor, de muchísimos temas en una sola película que yo creo que son fundamentales empezarlos a cuestionar. Siguiente. Bohemian Rhapsody. ¿Saben cuánta gente se puso histérica al enterarse que Freddie Mercury era gay y se había muerto de sida después de que les fascinaban las canciones de Queen? Es que amo cuando esto ocurre. Entonces por eso pongo esta película. Siguiente, por favor. The Imitation Game. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Alan Turing? Perfecto. Pues Alan Turing, ya saben, ¿no? Lo metieron a estos procesos de let's cure the gay away, metiéndole químicos hasta que lo mandaron al suicidio de la depresión que le dieron al cuate, y perdimos a un gran genio al que le debemos muchas de las razones por las cuales hoy tenemos telefonitos celulares con los cuales podemos hacer tantas cosas. Entonces por eso también pongo esa película ahí. Y terminando con esa nota, en Inglaterra, siguiente por favor, mi epílogo de Margaret Thatcher. ¿Y por qué la Thatcher? ¿Y por qué la pongo en la portada? ¿Y por qué el epílogo? Bueno, yo no soy la primera que obviamente ha considerado que Margaret Thatcher era bastante cool para su época. Como pueden ver en estas portadas, esto es de Tatler, This Woman Was Once a Punk, donde sale Vivian Woolf disfrazada de Margaret Thatcher, y está otro meme que le hicieron. Bueno, yo soy muy fan de Margaret Thatcher porque honestamente es la única política libertaria que al llegar al poder nunca retrocedió. Todos los demás que se dicen libertarios y se alían a los conservadores, una vez en el poder, engavetan la agenda libertaria y se quedan con el proteccionismo mercantilista de toda la vida. Esta sí le valió madre, le metieron bombas, la trataron de matar y aún así se cargó un montón de sindicatos y reactivó Inglaterra, que estaba sumido en una crisis económica como la que ustedes tuvieron aquí en los 70s o como la que Argentina tuvo en los 2000. Pero lo que más me sorprende de Thatcher es que ella dice: mis enemigos no eran los socialistas, esos eran mis enemigos naturales, esos ya yo sabía que no iban a estar de acuerdo conmigo. Mis enemigos reales eran los pinches conservadores de mi partido, que cada vez que yo hacía una reforma demasiado extrema, ellos llegaban y me decían: Margarita, se te está yendo la mano, mija, bájale un poco, porque estamos perdiendo fans. Y ella les dice: señores conservadores, ustedes han estado tan enfocados en hacer alianzas con los socialistas durante tantas décadas, que eso es lo que ha llevado a este país a la miseria. Yo no estoy aquí para ganarme simpatía, yo estoy aquí para hacer lo correcto, y si no les parece, renuncio mañana. Perdónenme, pero esos huevos no se los veo yo a nadie. Y además descriminalizó la homosexualidad, lo que se hubiera significado que si Margarita hubiese estado antes para votar a favor de descriminalizar la homosexualidad, tal vez Alan Turing no se hubiera suicidado. ¿Ok? Entonces son cosas que cuestan vidas. Y además, esta señora conservadora, de la que no se puede hablar en América Latina, porque las Malvinas, ¿qué vamos a ver? Las Malvinas fue una medida populista del dictador de turno en Argentina, que estaba ahuevado, que se le venía la crisis económica encima. ¿Y qué hacen los populistas cuando se han cargado a su país y no saben qué hacer? Buscan un enemigo externo. Entonces, no puedo resolver este problema en Argentina, metámonos en guerra con Inglaterra. Le salió cagado el tiro, ¿verdad? Pero me enoja, me choca de verdad que en este continente no se pueda hablar de Margaret Thatcher porque te sacan las Malvinas y fin de la discusión. Hay mucho más de Thatcher que las Malvinas. Y además, ¿saben qué es otra cosa que admiro de ella? Que nunca en la vida se valió de su condición de mujer para llegar a donde estuvo. Es más, ella dijo: yo no creo que mientras yo viva, Inglaterra va a tener una primer ministro mujer. Y no solo lo hizo, sino que era ella. Entonces, si las feministas, si las niñas están buscando líderes de referencia, por favor busquémoslo en otros lados, que no sea la sufrida de la fría, pues. O sea, la admiro muchísimo y qué buenísimo, y por su arte y su
no sé si todavía tenemos tiempo de preguntas y respuestas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar de 5 en 5 las preguntas, las voy a apuntar y las voy a responder. ¿Sale? Gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que fue una fantástica conferencia. De hecho, no van a ser 5 preguntas, van a ser 3. Se van a tomar las preguntas juntas. Las mismas 3 preguntas que se les vayan a hacer ya sea a cualquiera de los ponentes, pero van a ser juntas las 3 preguntas. De hecho, creo que él iba a decir quiénes. ¿Vas a escoger quiénes van a hacer las preguntas? Ok. Man, mira el saco gris. Queremos recordar que aunque todos tienen sus 2 minutos de fama, sí, son preguntas. No hay nada de discursos, preguntas concretas para que los demás tengan también tiempo para poder contestar. Gloria, muy rápido. Desde tu punto de vista, como país, nosotros ahora que estamos viviendo la 4T, ¿cuántos siglos estamos retrocediendo? Y la otra es, te voy a decir algo que dijo Darth Vader: bienvenido al lado oscuro. Con la mano derecha, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, quiero decirte que he tenido tu trabajo desde hace un tiempo, porque mis amigos de conservadores me dicen que soy muy socialista y los socialistas me dicen que soy capitalista y conservador de closet. Entonces, pues, me estoy refugiando en el libertarismo. Quiero hacer una cuestión. Estoy muy de acuerdo con muchas de estas cosas, pero hay algo bien importante que me tiene intrigado. ¿Cómo llevamos el libertarismo a la realidad? Voy a tratar de apurarme lo más que pueda. ¿Cómo llevamos el libertarismo a la realidad que vive nuestro país? Ejemplo, voy a hablar rapidísimo del asistencialismo. Si tú vas y le dices a la gente, te voy a quitar todos los programas sociales, híjole, yo te voy a decir una cosa. Gracias a que mi familia tenía el beneficio de un programa social que en su tiempo se llamaba Oportunidades, pude estudiar una carrera universitaria. De lo contrario, no lo pude haber hecho. Después, mi familia renunció al programa. Pero viene la otra. ¿Cómo le haces para que esos programas, porque también conozco familias que los papás fueron beneficiarios y ahora los hijos también son beneficiarios y nunca renunciaron, sino se va haciendo más grande? Ya te entendí el punto. ¿Perdón? Ya te entendí el punto. Sé por dónde vas, ya sé por cómo contestarte. Sí, ok, entonces, esa es mi pregunta en sí. Gracias. Gloria, ¿qué opinión merece una declaración de una secretaria de Gobernación que fue ministro de la Suprema Corte y de pronto dice: respeto la decisión del Congreso de Baja California, pero es inconstitucional, pero respeto la decisión del Congreso local? Okay. Esas son las únicas 3 preguntas que se van a reducir en todo público, considerando que ya el tiempo. Sí, de eso. Ok, entonces, ¿cuántos siglos estamos entonces? Bueno, lo bueno es que México se fundó hace 10.000 años, entonces no importa cuántos siglos nos queda mucho es difícil medirlo porque una cosa son los siglos materiales. Por ejemplo, Venezuela ya está retrocediendo a principios del siglo XX, ¿no? Ya la escasez de agua, de electricidad, el uso de letrinas te da a entender de que estás retrocediendo al siglo XIX y de ahí para atrás. Una cosa es el retroceso material, que todavía en México no se percibe. Otra cosa es el retroceso mental, el nivel de aborregamiento e infantilismo, y eso que yo vengo de Guatemala, donde, por favor, el nivel de debate es patético. Cuando yo vi los debates aquí, a ustedes de verdad los tratan como niños de kinder, o sea, a la población la tienen súper infantilizada. Entonces me preocupa más el retroceso mental que el material en estos momentos. ¿Cómo llevamos el libertarianismo a la realidad? Primero que todo, a las masas no hay que convencerlas. Las masas no han cambiado nunca en su vida nada. Las masas siguen líderes. ¿Qué líderes siguen las masas? Pues su actriz favorita de telenovela, su jugador de fútbol favorito, su cantante de reggaetón favorito, su papa, su youtubero favorito. ¿Tú quieres cambiar un país?
Entonces tenés que tener líderes en las élites, y no estoy hablando de las élites económicas, estoy hablando de las élites académicas, deportistas, culturales, religiosas, familiares, artísticas. Si tenés gente líder con las ideas correctas, entonces las masas que siguen a esos líderes van a irse para allá. Las mayorías nunca en su vida han cambiado nada. Este mundo lo han cambiado minorías, individuos que con un invento, con una creación han llevado a la humanidad hacia adelante. La mayoría solo nos beneficiamos. Pónganse a pensar en la electricidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho un aporte de electricidad? Yo ninguno. Y al internet menos. Pero me beneficio todos los días de la electricidad y del internet que pocas mentes hicieron por mí. Si querés irte a políticas públicas básicas, anda a ver el índice de libertad económica mundial y el índice de libertad humana mundial, y anda a ver qué están haciendo los países que están arriba, no como México, que está en el puesto 88 en el índice de libertad económica, y en el 73 ahora en el índice de libertad económica, y 80 y pico en el de libertad humana. Entonces, vos querés implementar libertarismo en tu país, mira lo que hicieron los países que están arriba en esos índices. Y si ya eso te parece demasiado, anda a ver los 15 puntos que yo propuse para el gobierno de Guatemala. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ahora, si vas a esperar a que las masas se despierten para entonces, olvídate, nunca vas a cambiar nada. ¿Y eso es todo? ¿Se puede decir? Ah, sí, y no entendí nada de eso de lo de la gobernadora. Perdón, he estado de viaje. Eso. A ver, yo puedo hablar del tema de la Secretaría de Gobernación. Bueno, poniendo en contexto, más o menos saben lo que pasó en el estado de Baja California. En el estado de Baja California, para empatar, para hacer concurrentes las elecciones, se toma la decisión de que haya un periodo por única ocasión de 2 años para empatar esta elección después con las federales y que sean al mismo tiempo. Viene una impugnación que rechaza la autoridad electoral para que se amplíe. Van a la elección convocada para los 2 años, como originalmente se tenía previsto. Gana Morena aplastantemente esta elección, la gana por una mayoría importante. Y con la mano en la cintura, el Congreso local de Baja California, de mayoría panista, otra vez, decide modificar la Constitución, un artículo transitorio de la Constitución, para ampliar el periodo, que era de 2, que se convocó para 2 años, a 6 años. Perdón, a 5 años. A 5 años para empatarlo y extender más a este señor Bonilla de gobernador. Y lo votan a favor extrañamente todos los partidos políticos. PRI, PAN, PRD, hay que empezar a levantar. Movimiento Ciudadano, unos partidos políticos locales extraños que hay por allá. Todos votan a favor. Y pues el presidente de la República dice que es una diferencia de opiniones. No es una diferencia de opiniones, es una ilegalidad lo que se hizo. Se le está dando efecto retroactivo a una elección que fue convocada para 2 años a través de una modificación constitucional. Es como si en este momento, y yo creo que tal vez es la intención, ¿no?, se modificara la constitución política de los Estados Unidos mexicanos para que el periodo de López Obrador ya no sea de 6 años, sino que sea de 2, ¿no? Si se aprueba esta modificación, tal cual como en Baja California, se siente un precedente peligrosísimo para que después se pueda ampliar el periodo presidencial. El presidente dice son 2 puntos de vista diferentes y yo me lavo las manos. Hay una ilegalidad, ¿no? Una inconstitucionalidad. Y hoy se le pregunta a la secretaria de Gobernación que qué opina, y dice, yo respeto lo que se hizo, pero es inconstitucional. Entonces, la frase más contradictoria desde el punto de vista legal que yo he escuchado en mi vida: respeto, pero es ilegal. A ver, entonces, si te preguntan qué opinas de un asesinato, yo respeto, pero es ilegal, ¿no? Una violación, yo respeto, pero es ilegal. Entonces aquí estamos viendo el trato distinto, precisamente hablando también de algunos de nuestros principios, ¿no?, que se le da a la luz de la ley a cada persona. Si se tratara de alguien emanado de otro partido político, seguramente habría chorros de manifestantes en el Zócalo apelando a esta ilegalidad, pero no. Entonces tenemos una secretaria de Gobernación que ya le vamos a poder a partir de hoy la chimotrufia, porque así como dice una cosa, dice otra. Otras 3 preguntas. Vamos a ver quiénes va. Recuerden, hay que ser cortas.
No discursos, nada más preguntas concretas, por favor. El nombre, sí. Una mujer aquí está enfrente. Aquí está enfrente. ¿Quién? Ahí. Ah, ya. ¿Es su nombre? Sí. Buenas tardes, un honor estar aquí con ustedes. Mi pregunta para ti, Gloria, es ¿qué opinas de las críticas que te dieron durante tu campaña presidencial de que era una estrategia de marketing y, como tú mencionabas, el movimiento de masas, que querías atraer a más personas hacia las redes sociales y que de eso no iba a pasar? O sea, ¿qué podrías decirles a esas personas que te estaban criticando de esa manera? Es la primera vez que oigo esa crítica. No sé cuál es la teoría de conspiración que yo hice en la campaña. Yo todo lo que hago en mis redes es para atraer gente, desde que las abrí hace 10 años. O sea, no sé cuál es el misterio ahí. Bueno, es que yo, pues, viendo las críticas en Facebook, comentarios, así como comentaba el señor Gustavo Villegas al principio, se debate mucho entre las personas a qué perteneces, si a la derecha, a la izquierda y demás. Mucha gente que incluso se decía libertariano en México llegó a decir esas críticas. A mí me pareció algo muy... Bueno, yo no pertenezco a nadie, yo soy mi propia persona. Ahora, si les preocupa a dónde yo trabajo en Libertópolis Radio, trabajo en Grupo Salinas, trabajo en todas las think tanks y instituciones como el Angram Institute, el periodista John Stossel, Cramer University, el Cato Institute, con los que hago colaboraciones, producciones, entrevistas, y además trabajo como freelance donde me contratan para dar conferencias. El que quiera saber quién me ha contratado, en qué año, quién me invita en cada país, está todo debidamente documentado. Ahora, yo he hablado en universidades estatales marxistas, he hablado en sedes de partidos como el PAN. Yo voy a donde me inviten. Eso no significa que yo pertenezco a toda la gente que me invita, porque entonces olvídate, todo el continente, yo sería pedazo de todo el continente, pues. Vale, siguiente pregunta. Tu nombre y la representación de la reunión. Salvador Rangel, abogado. Brevemente, hoy se cumplen 195 años de la ejecución del padre de la patria, ejecutado en Padilla, Tamaulipas, por los Estados Unidos. Un diputado gringo de nombre Bernardo Gutiérrez de Lara, que no aparece en la historia de México. Los invito a que en forma solemne nos pongamos de pie con un minuto de silencio por el padre de la patria. Estamos haciendo preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, Gloria. Ok. Mira, el de la soledad tiene que levantar un minuto. Respetamos lo que dijo, pero no. Gracias. Tirando me dejo la mujer. Nada más pregunta tu postura sobre el suicidio legal. No la muerte asistida de personas en enfermedades en etapa terminal. La persona que ya está cansada de vivir, está completamente sana y se quiere suicidar. Pero si eso ya pasa, ¿no? No tiene que ser legal para que se mate. Pero que sea legal. O sea, que la persona que quiera suicidarse pueda ir a un hospital y tener... Yo no soy abogada, pero la ilegalidad de algo solo puede castigarse ante alguien. Si una persona se mata, ¿dónde está la ilegalidad? O sea, ¿a quién castigas? Ahora, mientras sea con tu propio dinero y no usaste el impuesto de nadie más, el que se quiera matar, que se mate. Entiendo por dónde va más o menos el punto. Hay un delito aquí que es suicidio asistido, ¿no? Está penalizado en varios estados. Exactamente, se refiere al suicidio asistido, ¿no? Que también se confunde con eutanasia y eso, o sea, es parte del bien morir, ¿no? En Yucatán, esto no es broma lo que les voy a decir, en Yucatán todavía hay personas presas porque se intentaron suicidar, porque el suicidio es un delito, el intento de suicidio es un delito. Entonces lo que dice Gloria sí es posible, sí puedes penalizar al que intenta suicidarse, todavía que intenta suicidarse porque tiene problemas, y todavía que no lo logra el pobre, te lo meten a la cárcel. Entonces, no, para que tengan una idea, pero esto es verídico, pero el suicidio asistido ciertamente no está legalizado aquí, ¿no?
¿Sí? ¿No? Eso pasa ya en varios estados. Entonces, bueno, suicidio asistido es la eutanasia, no está legalizada. Yo entiendo, Gloria, hablando de eutanasia, que sí estamos de acuerdo, que es un tema de voluntad y libertad individual. Con que no se pague con impuestos, de este lado, que no venía de este lado. Un ratito, mencionas lo que es libertad. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Julio. Rápidamente, mencionas libertad, defensa de la libertad y de la propiedad. ¿A favor o en contra de que la gente esté armada como defensa propia? A favor. Eso es todo. Si no tenés armas, no tenés con qué defenderte cuando un dictador te quita absolutamente todo, que es lo que le está pasando a los venezolanos y le pasó a los cubanos. Te quedan piedras y palos para enfrentarte a un dictador. Hola, Gloria. Muchas gracias antes que nada por darnos esta plática brillante como la gente siempre acostumbrada. Mi pregunta es concretamente, México. En esta cuarta T que estamos viviendo, ¿crees que llegaremos a los niveles que tiene Venezuela y en tu caso? Y estuve leyendo todo el... Espérame, voy a sacar mi bola de cristal. Llega. Miro en el futuro. No tengo idea, gente. Las dictaduras llegan tan lejos como sus sociedades apáticas lo permitan. Si la ven, la matan. Llegó a donde llegó porque su élite se desconectó de su realidad. Y al que le quede duda de eso, que vaya a escuchar la canción de Franco De Vita que se llama No Basta, que ya desde el año 89 estaba hablando de lo podrida que estaba la sociedad elitista venezolana, que mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, ellos se iban a Miami de shopping. Entonces, ¿de quién depende que México no llegue a Venezuela? De ustedes, mexicanos. Entonces, la buena y la mala noticia es que depende de ustedes, no de mí. Entonces, si yo le contestara, ¿están a esto de cerca o a esto?, le estaría mintiendo, porque va a depender de cuántas veces ustedes frenen al dictador. ¿Ustedes creen que San Mujica y Mami Bachelet, ¿no?, que son vistos como la cara bonita del socialismo del siglo XXI, de bonitos no tenían nada? Mujica y Bachelet trataron de pasar las mismas exactas leyes que Chávez y Correa pasaron en Ecuador y Venezuela. La diferencia es que en Uruguay y en Chile sí hubo jueces, sí hubo periodistas, sí hubo una élite e instituciones que les pusieron un freno. Entonces, si quieren saber qué tan lejos va a llegar López Obrador, mírense ustedes al espejo y vean qué tan lejos están ustedes dispuestos a llegar para defender en su país la vida, la propiedad y la libertad. Me llamo José Antonio, todo el mundo me conoce como Gon, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál sería el mejor paliativo contra la corrupción tan aberrante que existe en México? Separar constitucionalmente la economía del gobierno. Exacto. Va a haber corrupción siempre que el Estado tenga poderes legales desde la Constitución para controlar la economía. Eso significa que el gobierno no tiene por qué ser dueño de ningún recurso, ni del subsuelo, ni del petróleo, ni de ningún recurso económico. Si no existe un gobierno que tiene poderes económicos, no van a existir élites corruptas que accedan a esos poderes económicos. Y entonces el gobierno se retrocede a dos cosas: seguridad y justicia. Y es más fácil controlar un monstruo de 2 cabezas que un monstruo de 800 cabezas que está metido en todo, en el petróleo, en el agua, en los árboles, en los trenes, en los aeropuertos. Entonces, ¿quieren acabar con la corrupción? Separen constitucionalmente Estado de economía, como debería estar separada la religión del Estado. Vamos a dar paso a otras últimas 2 preguntas, ya con esto terminaría. Bueno, por ahí está, y la última sería para la última mujer también, ¿no? Para que igual ya ves esto de la... Hola, buenas noches. Yo soy Enrique Neri, estudiante de todo y experto en nada. Me vine aquí corriendo. Miren, ¿qué consejo nos puedes dar a los jóvenes que teníamos un proyecto de vida antes y después del inicio de la cuarta transformación? ¿Qué podemos hacer nosotros para que podamos aportar a una oposición firme y decente? Ok, agarramos la otra. ¿De una vez, sí? Por favor. Bueno, Gloria, muy buenas noches. Un gusto en conocerte. Mi pregunta es, conocemos una carta que
bueno, supuestamente se dice que le mandó Fidel Castro a Hugo Chávez, en donde le ponía varios puntos para llevar rápido a Venezuela a lo que es el socialismo. Yo he estado checando, por ejemplo, esa carta y me percato que ya muchas cosas que Fidel Castro le decía a Hugo Chávez aquí en México se están realizando. O sea, como que siento que vamos muy rápido. Entonces quiero saber tu postura, ¿tú qué piensas? Ok. Gracias. Bueno, ¿qué consejo te puedo dar? Te voy a decir lo mismo que le dije a los venezolanos cuando me dicen es que yo no puedo dejar mi país, es que yo no sé qué hacer, estoy partido, no sé si seguir aquí la carrera o no. Yo no te puedo decir cuándo es tu fecha límite para luchar. Yo te puedo decir que yo vengo de gente que muy humildemente agarró sus maletas y dijo, nos largamos de aquí, porque ni Hungría se iba a rescatar de la Unión Soviética, ni Cuba de Fidel. Y si mis ancestros no hubieran tenido las luces de largarse por quedarse a pelear por la patria, yo no existiría. Yo creo que la patria hay que pelearla antes, con la batalla de las ideas. Ya cuando ya tenés que agarrar tus maletas e irte, it's too late. Pero yo no soy quien para decirte cuándo es tu último momento de luchar. Como yo le digo a los venezolanos, es muy bonito ver a las artistas de Hollywood que les dicen, sí, venezolanos, salgan a la calle, sigan luchando, cuando ellos están en la comunidad de Hollywood con papel higiénico y con medicinas y con comida, pidiendo a la gente que se está muriendo de hambre que salga a luchar. Yo no tengo esa cara de decirle a la gente hasta cuándo. Solo tú sabes hasta cuándo. Las señales son claras. Hay un manual del populista y eso lo conecto con lo que usted decía. Yo esa carta no la conozco. Lo que le puedo decir es que yo tengo entrevistas que están también en internet, en Facebook, de excomunistas cubanas que trabajaron así con Fidel Castro y cómo Fidel Castro desde los 80 a los 90 fue perfilando el socialismo del siglo XXI, la creación del Foro de Sao Paulo y es más, para Fidel su delfín, su favorito no era Chávez, era Lula. Y cuando Chávez hace el golpe de Estado en Venezuela es donde Chávez sube puntos por encima de Lula y ahí es donde Fidel dice aquí vamos a invertir primero. Entonces dicha carta en específico no la conozco, pero los pasos del Foro de Sao Paulo ahí están y se sabe cuáles son. Entonces, y además que son un copy-paste del manifiesto comunista, o sea es la misma vaina, solo que tropicalizada. Pero si usted quiere saber qué tan lejos está llegando su país, usted lo contrasta con eso. O sea, el día que aquí se reforme la Constitución, se nacionalice la banca, se empiece a expropiar, las típicas señales. Ahora, ¿cuándo agarrar maletas e irse? Eso es una decisión personal. Yo no les puedo decir en ese aspecto qué hacer. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias. Quiero hacer para la firma de autógrafos vamos a hacer que Señores, un momento por favor. Las personas que compraron libro o que apartaron